siempre a ti porque eres el único merecedor de ella, y ruego que hables a través de mí a tu iglesia, que cualquier palabra que no venga de ti tú puedas troncarla, puedas disiparla, porque queremos escuchar palabra tuya y no de hombre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, como dijo el pastor Jacobo, ya hoy es 29, faltan 2 días y damos por concluido este 2019 a la espera del 2020. Y el título del mensaje es un propósito en común en el creyente. Toda la creación tiene un propósito. O sea, Dios creó todas las cosas con un propósito. Pero hay un propósito que es común en los creyentes. No en todo el mundo, en los creyentes. Amén. Amén. Todos tenemos un propósito en este planeta. De repente usted vino, Dios lo trajo a este mundo con el propósito de ministrar a las familias, ¿ok? Con su testimonio posible, o infinidad de propósitos. Por ejemplo, yo hace aproximadamente 2 años o año y medio conocí a un hombre que es un colombiano. Él es de Colombia, pero tiene desde pequeño viviendo aquí en Venezuela, ya está nacionalizado, pero él nació con labio leporino ¿cómo es? Paladar hendido, es que llama, ¿no? O sea, él no podía pronunciar palabras, y eso por supuesto que comenzó a crecer con esa dificultad. Este hombre se llama Gustavo Henao, seguramente alguno de aquí lo conoce a Gustavo. Él vive aquí en Valencia, por ahí por Los Mangos, por ahí por Prego, por esa zona. Es un motivador internacional, con labio leporino, con ¿cómo es? La encía hendida, que él pensaba que nunca podía hablar. Ahora le habla a miles de personas de motivación, con su testimonio personal. De hecho, tiene un libro que le recomiendo. El libro se llama Cicatrices con propósito. Es tremendo ese libro. Ok, entonces todos tenemos, pero el creyente en Jesucristo tiene un propósito en común, que es el que yo quiero hablarles el día de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 5. Y no pierda de vista el título: un propósito en común en los creyentes. Lucas capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 5. Ubíquese todos. Cuando estén todos listos, digan amén, para que no nos perdamos en la lectura y todos vamos entonces. Gracias. ¿Están listos? Amén. Dice así la palabra del Señor: la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, o el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¡Aleluya! Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo echado, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces
hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, lo siguieron. Punto número 1. Dice el texto desde el versículo 1 al 3 que Jesús le pidió a Simón, se montó en la barca de Simón y le pidió que la alejara un poco de la tierra, pues estaba, me imagino, encallada, y que la alejara. Y dice que empezó a hablarle a la multitud la palabra de Dios. Dice aquí específicamente la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser mi prioridad. La palabra de Dios debe ser nuestra prioridad. Al despertarme, antes de agarrar el teléfono, revisar el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, no sé, nuestra prioridad es la palabra. Segura, el Señor Jesucristo sabía que ahí había muchos con necesidades. Es más, ya Él sabía que Pedro no había pescado nada. Pero Él le dio la prioridad a la palabra. Primero dijo, se montó y les enseñaba la palabra de Dios. Porque Él sabía, Él sabe que esa es nuestra prioridad, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro? El Señor Jesucristo dice aquí, en el texto Lucas dice que ellos estaban lavando las redes. Usted sabe lo tedioso de una red es limpiarla, porque pescar es más sencillo. Cuando trae peces es sencillo, pero difícil es sacarle los palos, porque ellos agarran mucho palo, muchas ramas, mucha alga. Y eso es tedioso porque tiene que tratar de sacar toda esa basura con mucha delicadeza para que no se rompa la malla. Y eso lleva trabajo y dedicación. Pero fíjense, yo asumo que Pedro dejó ese trabajo a otro y se puso a escuchar la palabra. En el versículo 4, miren lo que dice. Vaya al versículo 4. Dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. O sea, esto quiere decir que Simón dejó de lo que estaba haciendo, dejó de hacer lo que estaba haciendo para escuchar atentamente a Jesucristo. Por eso cuando inmediatamente terminó de hablar, se dirigió a Pedro y le dice: boga mar adentro. Estaba Pedro atento a la palabra. Quiero que busquemos un texto, ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 10. Para ver, aquí este texto nos va a decir si es necesario o no la palabra. Si la necesitamos o no. Versículo 38 del 10. Jesús visita a Marta y a María. Este es un texto que muchos lo conocemos hasta de memoria. Pero tiene algo interesante. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía ¿qué? Su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es que necesaria. Pero solo una cosa es necesaria. Yo no sé cuántos afanes tenemos en todo este año 2019, que fue un año crítico. Económicamente sí. Pero dejó de comer algún día. Si no, no tuviera aquí, ¿verdad? Dios le proveyó para lo que necesitaba. Entonces no tenemos que preocuparnos por el 2020. Lo que tenemos que ocuparnos. No me quiero adelantar. Entonces dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor Jesucristo está diciendo aquí: mi palabra tiene que ir por encima del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, del Bitcoin, del Dollar Today, de todo. Tiene que ir por encima la palabra, darle la prioridad. Ustedes saben Mateo capítulo 6, ¿verdad? Hay una lista en Mateo capítulo 6. ¿Verdad que sí? Porque hay afanáis de qué haber de vestir, o qué haber de comer, o que... Vuestro Padre Celestial tiene cuidado de todas esas cosas. Allá abajo en el versículo 33 dice que: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa lista, bueno, es una ñapa. Viene por añadidura. Pero dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra nos alimenta el alma y fortalece nuestra fe. Versículo, vamos otra vez a Lucas 5. Al texto de la pesca milagrosa. Entonces dice el versículo 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Yo me imagino a Simón, Pedro. ¿Cómo es posible? Si dijo aquí mismo él. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Para los que saben de pesca aquí, saben que es casi imposible en la mañana, porque ya era temprano en la mañana, porque es la única manera de que ellos estuviesen limpiando la red, ¿ok? No se pesca ni zancudo, nada, no se pesca nada. Es más, estaría pensando Pedro: náguara, después que limpiamos estas redes, volverla a echar aquí si sabemos que no vamos a sacar nada. Aquí la pesca es de noche. Pero Pedro dijo algo interesante. Algo le pasó a Pedro en esa palabra que dio el Señor, que respondió de esta manera. Y dijo así: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, dijo: mira, yo humanamente pienso que no vamos a agarrar pero ni caracoles, ni jaiba va a agarrar aquí. Pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Si tú dices que eso es así, yo voy a lanzar la red. Porque mi fe en ti es mayor que cualquier objeción. La obediencia dice que las órdenes de nuestro Señor Jesucristo no son para analizarlas, para considerarlas. Las órdenes de nuestro Señor Jesucristo son ¿para qué? Para obedecerlas. Así te parezca algo que no tiene congruencia, así te parezca a ti que no creo, ¿cómo vamos a sacar peces a esta hora? Si a esta hora más bien viene la gente ahorita a bañarse.
aquí no hay nada. Pero nosotros, como creyentes, si de verdad tenemos fe en que nuestro Señor Jesucristo es poderoso para hacer cosas sobrenaturales, porque dice la palabra que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Si nosotros creemos eso realmente, nosotros vamos a este 2020 a obedecer su palabra. Amén. Y veremos sus maravillas. Él le dijo a Marta, le dijo: no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Entonces yo creo que el punto central está en creer. Por eso el título es un propósito en común del creyente. Entonces, en tu nombre echaré la red, y el versículo 6, y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora imagínense esto. Imagínense el impacto cuando ellos lanzaron la red. Y no estaba Pedro solo, dice que andaba con un grupo. Pero que lanzaron la red. Y la sorpresa de ellos cuando comenzaron a jalar, que no podían, tenían que pedir ayuda. Pero ¿sabe de dónde provino eso? Cuando Pedro le dijo: Señor, en tu palabra voy a echar la red. Esa es la confianza que nosotros como los hijos de Dios debemos tener. Decir: Señor, yo no tengo esto, pero en tu nombre yo voy a hacer tal cosa. En tu nombre voy a hacer esto. La obediencia trae como consecuencia bendiciones. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabe lo importante, hermano? La humildad de reconocer que solamente Jesús puede hacer milagros en nuestras vidas y que no es en nuestras fuerzas. No. Pedro estaba admirado de lo que el Señor Jesucristo hizo ese día, esa mañana. Era algo para él ilógico, algo que eso era imposible. Pero cuando depositó su confianza en el Señor de lo imposible, sucedió lo que sucedió. Y no le quedó de otra que caer de rodillas ante Jesucristo y decirle: Señor, reconozco que yo soy pecador. Y sabes, hermano, ese es el punto de partida cuando el cristiano o cualquier ser humano quiere seguir a Cristo. Es humillarse a Él, reconocer que Él no puede hacer nada sin Jesucristo, porque Él dice en su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Nada, absolutamente nada. Entonces, este versículo es el punto de partida para vivir una vida plena y reconocer con humildad nuestras faltas y debilidades y arrepentirnos. Ahí está el punto, arrepentirnos. Vamos a Marco, un poquito atrás, Marcos capítulo 1, cuando Jesucristo comienza su ministerio aquí en la tierra. Marcos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 14. Marcos versículo 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así comenzó el Señor Jesucristo su ministerio. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.
El punto inicial para todo ser humano es arrepentirse y reconocer que en sus fuerzas nada puede hacer, que necesita a Jesús para caminar con Él de su mano, para que vea la gloria de Dios. Punto número 3. Y aquí viene el propósito común del creyente. Versículo 9 de Lucas. Vamos otra vez al texto de Lucas. Lucas 5. Lucas 5, versículo 9. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya, amén. Hermano, el propósito en común de nosotros los creyentes es este: que seamos pescadores de almas. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Él vino en uno de los tantos propósitos, pero en uno de los propósitos dice su palabra que Él vino a predicar su palabra, a predicar el evangelio de salvación. Busque ahí en su Biblia, en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, desde el versículo 35. Jesucristo, dice la Biblia, dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. 1, versículo 35 al 38. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, y el ejemplo que nos dejó es que Él vino a predicar el evangelio de salvación, el evangelio del reino. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Primera de Pedro 2:9, que dice: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿se fija usted que el propósito común del creyente es este? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe, hermano? Si usted es una mujer y un hombre agradecido, eso debería ser su prioridad. Predicar la palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor Jesucristo les dijo: pasemos al otro lado, a las ciudades del frente, para que predique también ahí, porque para esto he venido. El Señor nos da el ejemplo. No solamente que los mandó de dos en dos. No, Él dio primero el ejemplo. Él salió a predicar el evangelio del reino. ¿Qué quedará entonces para nosotros? Si ya sabemos que este es nuestro propósito común, debemos salir, hermano. Debemos decirle: yo no sé cuál fue su meta. Uno siempre en los diciembre se pone una meta. Siempre en diciembre, terminando, para el año próximo, mi meta es tal cosa y tal cosa. Yo no sé la meta que usted se propuso en el 2018,
antes de entrar el 2019, y si hoy revisa, no sé cuántas cumplió de esas. No sé cuántas logró cumplir. En lo personal, mi meta en el 2020 es precisamente esta. Porque hay dos órdenes explícitas en la palabra. Uno, Marcos capítulo 16, ahí mismo en Marcos capítulo 16, desde el versículo 14, Marcos 16, 14. Y 15 le dijo: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Eso es una qué? Una orden. ¿Y qué hay que hacer con las órdenes? Obedecerlas. Hermano, ¿usted quiere tener un 2020 pleno en Jesucristo? Obedezca a las órdenes. Obedezca. Hermano, necesitamos obedecer a esta orden. Mateo 28. Mateo 28. Este es un pasaje reconocido por todos. El problema es cuánto lo obedecemos. Porque entonces lo puedes saber de memoria, pero el problema es cuánto obedecemos esta orden. Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos excusa. Hermanos, no tenemos excusa. Tenemos la palabra que nos confronta. La palabra que nos explícita, que nos dice: esto es lo que tienen que hacer. Esta es la orden que les doy. Y a veces nos preguntamos o empezamos a pedirle al Señor: Señor, bendíceme en tal cosa, bendíceme en esto, Señor, ayúdame con esto. Y no nos podemos a pensar: pero estoy haciendo lo que me dijo que hiciera. Estoy obedeciendo la orden de mi Señor, que es ir y predicar, ir y hacer discípulos. Enseña lo que has aprendido. Por gracia da lo que por gracia recibiste, dice la palabra. Estamos haciendo, hermanos, discípulos. Estamos predicando. Hablando de las metas, yo tengo una meta personal para el 2020. Pero yo digo que esta también debe ser una meta colectiva de la iglesia. Y es esta: que el próximo año 2020 tengo una meta. No pedirle bienes materiales, por lo de Mateo 6, ¿sabe? Solo obedeceré sus órdenes, anunciaré y enseñaré a otras personas. Esa es mi meta personal, que debería ser la meta en común de la iglesia. No pedir nada material, porque Él sabe que tienes necesidad de esas cosas. El punto está: obedece y camina por fe. Y todas las cosas que te hagan falta, el Señor te las va a proveer. Pero primero es lo primero: la obediencia. Ir y predicar su palabra, ir y hacer discípulos. Yo no sé si ya usted preparó sus metas para el 2020, pero si esta no estaba incluida, yo le
les sugiero que la incluyan. Incluye esta meta y arranque desde el 1 de enero. Comience a predicarle a sus familiares, a los más cercanos. Abra su casa para la célula. ¿Cuántas veces el pastor ha dicho eso aquí? Miles de veces. Abra su casa para que se estudie la palabra, para que se predique desde ahí la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Pero empiece, dé el paso de fe. Haga como Pedro: Señor, no pescamos nada. Mira las ojeras, trasnochados estamos. Pero si tú dices que eso es así, yo voy a volver a echar la red. Hermano, obedezca. Obedezcamos, porque yo también formo parte del cuerpo de Cristo. Obedezcamos al mandato, a ese propósito en común que es predicar su palabra. Ninguno debería quedarse sin predicar la palabra. O por lo menos abra su casa y desde ahí vamos cualquiera de aquí y predicamos la palabra, y ahí empieza, ahí comienza. Empezamos a enseñar a otros a ser discípulos, pero necesario es obedecer para que, no solamente para que vengan bendiciones, sino porque el que dio las órdenes es el que puede todas las cosas, porque es sobrenatural. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, qué bueno es exponer tu palabra, predicar tu palabra, tu santa palabra, tu verdad. Padre, yo ruego por mis hermanos y por mí mismo, me pongo delante de ti, para que en este 2020 tú unjas mis labios, hagas mis pies como de siervas, para ser diligente al mandato tuyo, Señor. Si hay alguien aquí presente en esta congregación que quiera ponerse de pie y hacerle este voto al Señor, porque no es a mí, es al Señor. Decirle: Señor, aquí está mi vida, úsala para este propósito común que es predicar tu palabra. Yo no sé cómo hacerlo, pero en tu palabra voy, Señor. Yo no sé cómo hacerlo, pero quiero obedecerte para ver tu gloria, Señor. Si hay alguien que esté aquí hoy que quiera decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. No quiero pedirte nada, solo quiero obedecerte. Porque tú sabes que yo tengo necesidad de lo que tenga necesidad. Y tú suplirás, pero quiero obedecerte. Quiero enseñar a otros lo que tú me has dado, Señor. Si hay alguien aquí que quiera ponerse de pies y quiera hacer el voto al Señor, póngase de pies. Póngase de pies y hágale ese voto al Señor. Yo creo que toda la iglesia debería ponerse de pies, ¿verdad? Claro, porque es para nuestro bien, es para nuestro bienestar. Decirle: Señor, úsame este año que viene, úsame. No quiero pedirte carro ni casa, nada, Señor, de eso. Tú sabes que yo tengo necesidad de eso. Yo lo que quiero es obedecer a tu palabra, Señor. Obedecer a tu palabra. Y todas esas cosas que necesito, tú me las vas a proveer. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti a estos hombres y mujeres que se han puesto de pies, que han escuchado tu palabra hoy, que en su corazón saben que tu palabra que se ha expuesto es la verdad y que tú quieres lo mejor para nosotros, pero tú demandas de nosotros obediencia también en tu palabra. Delante de ti los presento, Señor, para que tú pongas en sus corazones, en sus mentes, en su alma, ese deseo ardiente de predicar tu palabra a otros, de hacer discípulos, como dice tu palabra, de enseñar a otros, Señor, a que crezcan en el conocimiento tuyo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por ellos. Gracias, Señor. Unge sus labios, unge sus vidas, para que sean instrumentos limpios delante de ti.
que puedan postrarse delante de ti como hizo Pedro y reconocer que era pecador, pero en que en ti podía hacer las cosas grandes y maravillosas, porque solamente tú las puedes hacer, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y bendigo a la congregación. Amén y amén. Amén.